Hola, buenos días. En este vídeo vamos a ver la lección 5, la primera clase de esta lección, sobre los momentos de inercia. En esta presentación hablaremos de la definición del momento de inercia, las relaciones existentes entre los distintos tipos de momentos de inercia, el producto de inercia y acabaremos con el teorema de Steiner y algunos ejercicios de ejemplo. Bien, consideramos como siempre un sistema de puntos materiales P1, P2, Pn de masas respectivamente M1, M2, Mn y referidos con respecto de un origen o con los vectores de posición de cada punto. Bien, pues se define en general momento de inercia de un sistema de puntos materiales respecto de un punto recta o plano a la suma de los productos de sus masas por el cuadrado de las distancias a dicho elemento geométrico. Es decir, el sumatorio de m sub i por d sub i elevado al cuadrado. Si el sistema de masas fuera continuo, el sumatorio se sustituiría por una integral. Estas cantidades son siempre mayores que cero, puesto que la masa es mayor que cero, y la distancia al cuadrado también lo es. Bueno, podemos considerar cada uno de los tres tipos que hemos dicho, es decir, con respecto a un punto, le llamaríamos momento de inercia central. Vamos a ir viendo cada uno de los tres. Este momento de inercia central, por tanto, vendría dado por el sumatorio de las masas por el vector de posición de cada punto con respecto a ese O, el punto O de referencia, elevadas al cuadrado. Si consideramos un triedro cartesiano ortogonal con origen en el punto O, podríamos representar cada vector de posición R sub i por sus coordenadas cartesianas, es decir, x sub i al cuadrado más y sub i al cuadrado más z sub i al cuadrado. Ya he dicho antes que si el sistema de puntos materiales es continuo, todos los sumatorios anteriores se sustituyen por integrales. Vale, el segundo elemento geométrico al que podríamos referir el momento de inercia sería una recta, un eje. Por tanto, se denomina momento de inercia axial. La distancia a considerar entonces en la expresión, este d sub i al cuadrado, sería la distancia de cada punto P sub i a esa recta. Evidentemente, la distancia se mide siempre perpendicularmente a la recta. Por tanto, la forma de obtener esa distancia sería concretamente, si la proyección del vector de posición R sub i sobre la recta se puede calcular por el producto escalar, R sub i escalar unitario u de esa dirección, pues d sub i podríamos hallarlo por Pitágoras mediante la expresión R sub i al cuadrado menos el producto escalar de R sub i por u elevado al cuadrado. Igualmente, al caso del momento de inercia central, si referimos el vector de posición R sub i a sus coordenadas referidas a un triedro cartesiano ortogonal, entonces esta expresión se quedaría reducida en cada uno de los tres ejes. Si consideramos ahora el momento de inercia axial con respecto al eje X, pues sería el módulo de R sub i al cuadrado menos justamente la proyección de R sub i sobre ese eje X, es decir, la coordenada x sub i al cuadrado. Por tanto, las dos que nos quedarían serían x y sub i al cuadrado más z sub i al cuadrado. Si hallamos el momento de inercia axial con respecto al eje y, el módulo del vector r sub i menos la componente y al cuadrado que nos proporciona este producto escalar, nos daría justamente las coordenadas x y al cuadrado más z sub i al cuadrado. Y como de manera análoga, el momento de inercia en z nos quedaría como la suma de las masas por x sub i al cuadrado más y sub i al cuadrado. Se sustituyen por integrales todas estas expresiones en caso de distribuciones continuas de masa. Y el tercer tipo de momento de inercia es el que se referiría a un plano, el momento de inercia planario. ¿Vale? En ese caso, d sub i es, por tanto, la distancia de cada punto material al plano, medida también, obviamente, de manera perpendicular al mismo. En este caso, esa d sub i es directamente el producto escalar del vector de posición r sub i por el vector normal al plano, n. Por tanto, la expresión puede ser sustituida por ese producto escalar. En el caso de tener un triedro cartesiano,
el producto escalar de R sub i por n nos daría en cada uno de los casos, si yo quiero calcular, por ejemplo, el momento de inercia planario referido al plano xy, pues ese producto escalar por el vector normal, que sería sobre el eje z, únicamente nos dejaría la coordenada z sub i al cuadrado en el sumatorio. El momento de inercia planario con respecto al plano xz nos dejaría entonces la coordenada referida al vector normal a ese plano, es decir, y sub i al cuadrado. Y por último, el momento planario iz sería el sumatorio de los m sub i por x sub i al cuadrado. Bueno, vamos a ver una serie de relaciones existentes entre todos estos momentos de inercia que acabamos de ver. Consideramos entonces un sólido, un sistema de puntos materiales, ¿vale? Un origen de coordenadas y un sistema de ejes cartesiano ortogonal. Hemos visto, de forma integral ahora vamos a ponerlo, hemos visto el momento de inercia central, ¿vale? Referido al origen de coordenadas. Hemos visto los momentos de inercia axiales, Jx, Ji, Jz. Y hemos visto los momentos de inercia planarios, Jiz, Jxz y Jxy. Pues bien, parece claro que si sumamos los momentos de inercia planarios Jxz y Jxy, que tienen las coordenadas y cuadrado y z cuadrado, obtenemos obviamente el momento de inercia axial Jx. ¿Vale? Es decir, ahí habría una relación entre el Jx y sus correspondientes, digamos, momentos de inercia planarios. De la misma forma, Ji podemos ponerlo como la suma del momento de inercia planario Jiz y del momento de inercia planario Jxy. Y por último, Jz sería la suma entonces de los momentos de inercia planarios Jiz y Jxz. También es fácil ver que si sumamos el momento de inercia axial Jx y el momento de inercia planario Jiz, obtenemos justamente la misma expresión que la del momento de inercia central, DO. Así que ahí habría otra relación más. Las mismas se obtienen sumando respectivamente en cada línea el axial y el planario correspondiente, con lo cual obtendríamos tres relaciones más que nos darían ese momento de inercia central. Y por último nos podemos fijar evidentemente en que la suma de todos los momentos de inercia planarios, Jiz, Jxz y Jxy, también nos proporciona el momento de inercia central, y la semisuma de los momentos de inercia axiales, Jx, Ji, Jz, nos proporcionaría igualmente Jz. Es importante manejar y dominar todas estas relaciones porque nos pueden evitar en un momento dado tener que realizar una integral si sabemos aprovecharlas. Vamos a ver un pequeño ejemplo de cálculo. En este caso tenemos un disco circular homogéneo de radio R y espesor despreciable. Nos piden el momento de inercia respecto de un eje perpendicular que pase por el centro, es decir, en este caso el eje Z, y respecto de de un diámetro cualquiera. Podría ser el diámetro X, el diámetro Y o cualquier otro, dada la simetría del objeto. Bien, pues comenzamos con el primer apartado. Se recomienda en general, para calcular momentos de inercia, escoger un diferencial de masa cuyos puntos estén a la misma distancia del elemento geométrico considerado. Es decir, para el apartado A, el eje es el eje Z, con respecto del cual queremos calcular el momento. Habría que determinar, por tanto, un elemento diferencial de masa que equidistara del eje Z en todos sus puntos. Por ejemplo, un anillo de grosor diferencial de R. ¿Vale? En este caso, ese anillo a una distancia de radio R minúscula y con un grosor diferencial de R, equidistaría del eje Z en todos sus puntos y por tanto sería adecuado. Para definir su diferencial de masa, pues evidentemente sería sigma, densidad superficial de masa, por el diferencial de área. El diferencial de área se calcularía en general restando el área del círculo mayor menos el área del círculo menor. Simplificando los términos en diferencial de R elevados al cuadrado y demás, podríamos simplificarlo en ese caso y quedaría sigma por 2πr por diferencial de R. Ese sería el área
el diferencial de masa con ese diferencial de área calculado. Bueno, pues la expresión del j sub z, conocemos, la hemos visto, es la integral de x cuadrado más y cuadrado diferencial de m. ¿Vale? Este x cuadrado más y cuadrado es evidentemente en coordenadas polares el radio r minúscula al cuadrado. Por tanto, podemos sustituirlo y realizar la integral en coordenadas polares, dado que en el diferencial de masa aparece también ese radio. Sustituyendo el diferencial de masa obtenemos una ecuación muy sencilla, de la cual salen fuera las constantes y realizamos evidentemente los límites de esa integral. Ese anillo diferencial de masa va a variar entre r igual a 0 y r igual a r mayúscula. Realizando la integral nos queda esta expresión en r cuarta y sustituyendo aquí lo que sería la masa total del disco, que es obvio que es sigma por pi r cuadrado, nos quedaría el momento de inercia axial en función de la masa, que es normalmente como se proporcionan los momentos de inercia axiales. Las unidades evidentemente coinciden, son masa por distancia al cuadrado, y nos quedaría un medio de m por r cuadrado. Ese momento de inercia coincide con el momento de inercia central, en este caso, para este sólido, J0. También Jz coincidiría en la expresión hallada si el disco no fuera infinitesimalmente delgado, sino que tuviera un espesor E. Os invito a que lo calculéis para comprobar. Vale, y en el apartado B nos pedían calcular el momento de inercia para un eje diametral. Por ejemplo, escogemos el eje X, ya hemos dicho que da igual cuál escojamos debido a la simetría. Lo ideal o el consejo que hemos dado sería elegir un elemento diferencial de masa equidistante del eje X, en este caso una varilla, por ejemplo, paralela al eje X, de grosor diferencial de Y y longitud 2x, cuyo diferencial de masa sería, pues evidentemente, sigma por 2x por diferencial de Y. Sustituyendo en la expresión de jx, jx era y cuadrado más z cuadrado, pero evidentemente al tratarse de una figura plana, contenida en el plano xy, las coordenadas z de esa figura son todas 0. Por tanto, se simplifica la expresión de jx y nos queda y cuadrado diferencial de m. Si sustituimos, obtendríamos esta expresión. Necesitamos expresar x en función de y, mediante, evidentemente, la relación de la ecuación del círculo, ¿vale? Por lo tanto, aquí nos quedaría una integral trigonométrica que, bueno, podría ser resuelta, digamos, con cierta laboriosidad, ¿vale? Este sería el camino estándar. El camino recomendado sería, en este caso, antes de tirar por ese diferencial de masa paralelo al eje X, vamos a intentar plantear el aprovechar esas relaciones entre momentos de inercia de las que hemos hablado antes. Vamos a ver, obviamente, que vamos a obtener el mismo resultado. En ese caso es ese 1/4 de mr cuadrado. Sabíamos en esas relaciones que, por ejemplo, el momento de inercia axial Jz era igual a los momentos de inercia planarios J y Z más Jxz. Por simetría vemos que el plano IZ corta el disco en dos partes iguales, lo mismo que ocurre con el plano XZ. Por tanto, la distribución de masas de ese disco alrededor de ambos planos sería idéntica. Es decir, el J y Z podemos asegurar que es igual al Jxz. Por otro lado tenemos que Jx será Jxy más Jxz. Sustituyendo, digamos, ese Jxz aquí, ¿vale? Jxy es 0, puesto que es una figura plana y por tanto las distancias a ese plano son 0 para todos los puntos. Y tendríamos entonces ese Jxz. Bien, sustituyendo en ambos casos nos queda Jx igual a Jz medios. Jz lo habíamos calculado ya, era un medio de mr cuadrado. Sustituyendo obtenemos el mismo resultado que hemos obtenido con esa integral laboriosa. ¿Vale? Bueno, pues espero que haya quedado un poco claro en este ejemplo cómo se calcularían los momentos de inercia. Gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.